el equipo de Pablo Motos llamó a humoristas, periodistas y políticos para intimidarlos por hacer chistes sobre él. Vamos a ver las declaraciones que ha hecho Facu Díaz sobre este asunto. Consigue es que la gente públicamente se corte mucho haciendo la posibilidad de hacer chistes sobre él, porque luego pide cuentas y hace llamadas. Y no es coña. Pablo Motos hace llamadas para pedir explicaciones sobre chistes cuando se enteran de que alguien tiene chistes suyos en un show. Y no es broma, esto ha pasado. Esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles: oye, a la gente no le gusta este chiste que haces de Pablo Motos. Esto pasa, señor. Y aquí tiene los huevazos gigantescos de decir que no se puede hacer chistes con nada. Esto es lo que a mí me toca los cojones de toda esta banda de sinvergüenzas que hablan de problemas con la libertad de expresión. A mí lo que me toca los huevos no es que Movistar sea de Vox. Las teles pueden ser de lo que quieran, porque para eso son una banda de mafiosos sin escrúpulos que se venden al mejor postor. Lo que me toca los cojones sea que ellos mismos sean los que dicen que no hay libertad de expresión. Porque mientras Vox te dice que en los progres no sé cuántos y que no hay libertad de expresión, están censurando chistes, haciendo llamadas, y por otro lado, Pablo Motos te dice que no se puede decir nada mientras llama para presionar a cómicos para que quiten chistes de sus shows que tienen que ver con él. Esa es la movida. Ellos pueden hacer lo que les salga de los cojones, pero no me den lecciones. No me digas, Pablo Motos, que hay una generación de cristal cuando se hace un chiste sobre tu altura y montas un circo de puros locos. Se hace un chiste sobre que tu programa es una puta mierda y montas un circo de puros locos. Es que es espectacular lo de este señor. Está obsesionado con su imagen pública y con que nadie se ría de él, y le tienen que estar haciendo un Goodbye Lenin de locos en su equipo porque no tolera la posibilidad de que se hagan chistes con él. Y muchos de estos conflictos son abiertos y están a la vista de todo el mundo, y otros no. Y los que no son los que tienen que ver con esto. Es que no. Si doy más detalles exploto. Y aquí se lía. Si doy más detalles exploto y aquí se lía. Así concluía Facu Díaz. Hoy tenemos a Andrea Benítez Dumont, periodista, Álvaro López del diario.es, Jaime Román, filósofa, y Rafa Mayoral de Podemos. Con esta mesa empezamos el programa de hoy. El lunes 27 de noviembre empiezo con Andrea, las declaraciones de Facu y la polémica desatada en la que efectivamente muchos humoristas, incluso algún político, periodistas, han salido a contar sus experiencias en este sentido con el equipo de Motos. Sí, lo llamativo es que justamente este tipo de programa sea el que tenga incidencia social, y a tal punto que sea el que determine un campo de censura a los demás programas, a periodistas, a políticos, a la gente común. Es verdad que las declaraciones de Facu Díaz nos engloba a todos y pone una serie de artilugios literarios que seguramente no le van a hacer ninguna gracia a este señor Pablo Motos. Yo creo que su programa es bastante denigrante de la condición de periodistas, de la condición incluso de comentaristas, porque puede haber un comentarista que sea, no sé, un albañil, no importa, pero tienen que estar girando alrededor de una temática soez prácticamente que este señor establece, ¿no? Una sola vez lo vi, no en su integridad, era para ver la entrevista que iba a hacer a un actor. Y su primer pregunta, ya no me acuerdo qué actor era, pero su primer pregunta fue ¿dónde ligaba más? Si en España o en Estados Unidos. Bueno, ese es el nivel de un programa, de un periodista que pretende ser un intocable con la guardia de corps que tiene alrededor, que será su promotora, y quienes financian ese programa. Álvaro. Bueno, yo estaba tranquilo pensando que podía hablar de esto porque, claro, al final uno al final tiene sus aspiraciones profesionales y digo, a ver si algún día no voy a poder trabajar en El Hormiguero, pero venía tranquilo diciendo, bueno, es un programa de humor y puedo decir lo que quiera porque yo me dedico al periodismo y a la política, pero claro, no, es que el programa del Hormiguero no es humor, es política pura y dura, y de hecho con el vestido, con el traje del humor, pues se permiten muchas licencias y se permiten estar haciendo cada noche en prime time
homilías contra la izquierda y en favor de la extrema derecha en muchas ocasiones. Por lo tanto, a mí lo que suceda en el hormiguero, respetando por supuesto al equipo, que todos somos unos currantes y hay obreros en todas partes y siempre tienen mi respeto, en cuanto al personaje de Pablo Motos, yo creo que hay mucho que hablar, podríamos estar hablando toda la mañana, pero quiero poner en valor dos cuestiones. Una, que lo hablábamos antes de que comenzara el programa, yo he sido una de esas personas que ha recibido llamadas de producción del hormiguero, no yo directamente, pero sí el periódico. Cuéntanos esto bien, ¿cómo fue? Pues yo trabajaba en un periódico local de Granada y me dedicaba también a escribir sobre televisión. Y escribimos una pieza sobre el hormiguero en concreto y, bueno, pues por lo que sea no le gustó. Es verdad que la pieza se hizo viral en redes sociales y por lo que sea no gustó y al día siguiente llamaron al periódico a pedir que esa pieza se borrase. Con buen criterio mi periódico no la borró porque, bueno, al final efectivamente la libertad de expresión y lo que se contaba en esa pieza no era mentira, por lo tanto no se borró. Pero sí, creo las palabras de Facu Díaz porque lo hemos visto en muchos sitios y tengo también compañeros de la profesión que lo han vivido. Pero por otro lado, creo que a mí que este señor siga dando sermones en televisión me parece ridículo, teniendo en cuenta que hace ya bastante tiempo que tendría que estar cancelado de verdad por todas las barbaridades que ha dicho en televisión, por cómo ha ejercido el machismo más asqueroso que se puede hacer en televisión, tratando a las mujeres con la punta del pie y creyéndose el amo y el señor de la verdad y del humor de este país cuando no tiene ni la verdad ni el humor. Aime. Bueno, yo quería señalar, además de suscribir todo lo que han dicho mis compañeros en la mesa, quería señalar que yo ni siquiera termino de comprar esta premisa de que, bueno, las nuevas generaciones ya no te permitan hacer humor sobre temas controvertidos o sensibles o acerca de colectivos históricamente discriminados, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, la serie BoJack Horseman trata en tono humorístico cuestiones como la depresión, el alcoholismo, incluso el abuso de menores, ¿no? Y es una serie de culto entre las generaciones más jóvenes y de izquierdas. La gente sigue adorando a los Monty Python y si no se les ha cancelado retroactivamente es precisamente porque, a pesar de que, por ejemplo, en La vida de Brian hicieran chistes sobre lapidaciones, los ejecutaban de tal manera que el chiste se ensañaba con aquellos que estaban perpetrando las lapidaciones, ¿no? Señalaba su fanatismo, su sinrazón, su hipocresía, ¿no? Es decir, no se estaba metiendo con las mujeres que sufrían esas lapidaciones y de hecho hay feministas que han conseguido ejecutar bromas y chistes sobre violaciones en la misma línea, es decir, poniendo el foco o de alguna forma haciendo que la broma radicara en ridiculizar al perpetrador, ¿no? Si tú en vez de hacer eso lo que haces es una broma sobre usar burundanga, no estás señalando la violencia epidémica sexual contra las mujeres, sino que lo que estás haciendo es trivializarla. Es decir, sí que se puede hacer humor, lo que ocurre es que tiene que ser ocurrente, tienes que pensar bien en cómo ejecutas esa idea para que no acabe reproduciendo la ideología dominante de siempre. Y bueno, el humor al final es un lenguaje y entonces no se trata de si puedes o no usarlo, sino de cómo lo usas, ¿no? Y como ya se ha dicho por activa y por pasiva, el hecho en sí de que las cosas que dices tengan consecuencias, siempre y cuando no estemos hablando de consecuencias desproporcionadas, y no es el caso, no es per se digamos, una forma de coartar la libertad de expresión, sino que es una manifestación más de la libertad de expresión. Es decir, si tú puedes decir lo que te plazca, yo también tengo derecho a desgranar por qué lo que has dicho puede ser problemático o puede ser nocivo. Y eso no es coartar tu libertad de expresión, ¿no? Estoy en el mismo derecho. Es irónico, pero no sorprendente que sean estos mismos autoproclamados adalides de la libertad de expresión, ¿no?, los que lloriquean por no poder hablar cuando tienen programas de televisión en prime time, los que se dedican a chantar a quienes, bueno, hacen sátira sobre ellos, pero al hacer eso ya demuestran, ya conceden que saben que el humor, la sátira, manda un mensaje. Es decir, que el humor es una forma más de comunicar algo, que no es inocuo, no es apolítico. Aunque puedas estar comunicando algo de forma indirecta, estás mandando un mensaje. Rafa. Bueno, yo creo que este asunto pues tampoco se trata de calificar la estatura moral de este tipo, ¿no? Lo que pasa es que es un hombre perseguido por el gobierno. Claro, eso hay que recordarlo, porque hubo un anuncio del Ministerio de Igualdad donde salió una parodia de un programa que él pensó que era él, se reconoció en el programa y entonces denunció cómo le perseguía al gobierno. Hasta tal punto que de gracia que probablemente ese vídeo sin su apoyo no hubiera tenido ni tan siquiera las visualizaciones que tiene su programa diario. Entonces, claro, en el fondo de lo que se está hablando no es solamente de que sea legítimo decir las barbaridades que dice en su programa, sino que además quiere que sean hegemónicas y que sean de consenso, que ese es el problema.
Es decir, quiere normalizar el ejercicio de la violencia simbólica en la propia televisión, que luego pues, lo que está intentando es pautar una serie de comportamientos sociales y legitimar una serie de comportamientos sociales, que es lo que él hace en sus programas, cuando, bueno, pues con un claro sesgo hacia la extrema derecha, que como se ha comentado antes en la mesa. Pero claro, a mí me hace mucha gracia el victimismo de yo soy una víctima del gobierno, ¿no? Me ha parecido de los marcos que ha generado este hombre, sobre todo conociendo lo que comentaba Facu en el vídeo, ¿no? El nivel de despotismo frente a la crítica, ¿no? Que él tiene. Es decir, claro, tiene un serio problema con asumir que es un facha con suerte, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que hace en televisión, ¿no? Ser un facha con suerte en una cadena de televisión que consiente que difunde los mensajes de la extrema derecha y que ha permitido que Vox pueda estar hoy con los índices electorales que tiene. Yo creo que sin personajes como este no se podría entender la emergencia de la nueva extrema derecha en el mundo, ¿no? Tenemos sobre esto varios tweets de aquellos que efectivamente pues, han hablado de lo ocurrido con Pablo Motos. Aquí tenemos uno, por ejemplo, de esto que dice Facu Díaz, lo puedo confirmar. A mí mismo me llamó de buen rollo un lacayo de Pablo Motos por unas viñetas. Y hay muchos más, vamos a seguir viendo porque tenemos los comentarios de multitud de personas que efectivamente han denunciado lo que ha ocurrido. A mí también me llamó 3 horas al teléfono porque Pablo Motos estaba muy dolido con mi columna. Dije que me había parecido un mojón su discurso y yo tratando de explicarle que si a mí me ponen mal una novela me aguanto y no llamo a pedir explicaciones. Esto decía Jimina, pero es que además hay mucho más. Seguimos como Javier Padilla, político de Más Madrid, comentaba cómo Pablo Motos habla de la libertad de expresión, pero el día después de mencionarle en un discurso sobre masculinidad y desigualdades en salud recibí correo y llamada de su agencia de comunicación. Incluso con políticos estamos viendo que efectivamente pues, se dedican, ¿no? La agencia de comunicación de Motos a llamar y a pedir explicaciones por distintos comentarios. No sé si efectivamente hay más, pero Bob Pop, por ejemplo, el que vamos a tener ahora en breve justo en el tablero, comentaba, y sin parar se le unen los mensajes privados que me llegan de colegas a quienes Pablo Matons le llama, intentó que echaran de sus curros por hablar o escribir sobre él, pero oye, es que ya no se pueden hacer chistes de nada. Bueno, pues esto es lo que hemos venido viendo estos días, donde se ha viralizado efectivamente como Pablo Motos pues y su agencia de comunicación llamaban a políticos, periodistas, mientras justo hace cuestión de unos días, con un político histórico del Partido Socialista, se mencionaba que ya no se podían hacer chistes sobre nada, que ya no había libertad de expresión, Andrea. Sí, concretamente Alfonso Guerra dijo sobre enanos y homosexuales. Una alusión. Claro, se le llaman al enano, ¿no? Decía antes Rafa también. Eso es lo curioso. Claro. No, lo tremendo de todo esto es que estos tipos son formadores de opinión. Claro. Con todo el aparataje que tienen, todo el apoyo que tienen, los medios económicos con los cuales pueden conformar una agencia, una productora que abarque incluso todos los niveles de edad de la población. Entonces, lo tremendo es que habla de libertad de expresión, que se la recortan porque vive en una dictadura. Él llegó a decir que vivíamos en una dictadura. No tiene ni idea de lo que son las dictaduras, evidentemente, o sí la tiene, pero le viene bien que achacarle al PSOE y al sanchismo, muy típico de la derecha, utilizar este adjetivo patronímico, el sanchismo, de establecer que es la dictadura unipersonal de Sánchez. Pero vuelvo a repetir, todas estas amenazas, llamados, toques de atención y demás, no es otra cosa que censura. Él tiene la libertad de expresión en su programa y la libertad de llamar a quien quiera, como quiera y donde quiera. Mirá, en un periódico local de Granada, como comentaba él. Desde ahí está todo bajo su control, todo bajo una lupa. Bueno, un ejército de lectores tendrá esta agencia a la que les paga para que defiendan la verdad que es su inmoralidad, porque la verdad que desconocía que estuviera a la cabeza de programas, pero forma opinión. Y estos formadores de opinión son tremendamente peligrosos porque se manejan
con la mentira y con la manipulación. Tenemos a Bob Pop, escritor y adjunto a la dirección de La Marea en El Tablero. Bob, muchísimas gracias por acompañarnos en El Tablero hoy aquí en Canal Red. Un placer, buenos días. Hemos leído justo tu tuit donde comentabas aquello de que, bueno, multitud de amigos, ¿no?, te han escrito por lo que se ha viralizado sobre Pablo Motos y el cómo pues, le han escrito por parte de la agencia de comunicación de Motos o por parte del equipo de Motos, o les han llamado, bueno, pues para exigirles respuestas por los artículos o por los chistes o por cualquier tipo de expresión sobre Motos que no le gustase. ¿Te ha sorprendido esto? A ver, me ha sorprendido que Facu fuera tan valiente y contara algo que sabíamos todos, y además con nombres y apellidos. Y me ha gustado mucho esta corriente de gente que ha empezado a contar el modo de trabajo de Motos, pero no lo ha hecho, o sea, la relación de estas revelaciones tiene que ver con que él mismo está diciendo que no se puede hacer chistes de nada, y el primero que no permite que se hagan chistes de él es él mismo. Yo entiendo que es que además aquí Pablo Motos no se está comportando como una persona, sino como una empresa. Él está teniendo muy en cuenta su reputación como marca, pero como marca creo que ha cometido un grave error, porque por mucho monólogo que haga esta noche en su programa y que mucha gente estará esperando para verlo, hay un problema de reputación de su marca. Bob, decías en redes sociales, hemos saltado del Me Too al Motos. Sí, es que yo creo que es lo que está pasando, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, en realidad es un señor que lo que hace en su programa es entretener. O sea, fíjate, es un gran ejemplo de cómo el entretenimiento, que siempre se nos ha vendido como algo inocuo, inocente, en realidad no es más que una trampa para colarnos todo el status quo y la derechización del pensamiento. Entonces, yo creo que está muy bien que estemos revelando desde dónde vienen esos mensajes aparentemente inocuos, de ciudadano español de a pie, de un simple showman. No, ahí hay mucho más, y estamos viendo que además hay que hacer un esfuerzo extra para sostenerlo. Es decir, a Pablo Motos no le basta con soltar lo suyo, sino que quiere impedir que los demás soltemos lo que pensamos de él. A ver, a mí nunca me ha llamado ni nada, a mí simplemente me vetó para ir al programa, pero que ya me parece bien. Pero no sé si ahora me van a llamar o algo. Se reirá aquí mucho en el plato, Bob. Te decía, bueno... Espero de rajar con Ángels en la SER, ahora con vosotros. O sea, estoy haciendo un tour multimedia que me voy a cagar. Que por lo que sea igual no vuelves, igual no vas al hormiguero. Por lo que sea, sí. Ya, Bob. Te quería preguntar, porque claro, sorprende esto con, efectivamente, como lo comentabas en redes sociales, lo que se viene diciendo por parte de elementos como Motos, no solamente él, de que ya no hay libertad de expresión, ¿no? De que estamos ante una generación de cristal, de que parece ser que ahora, bueno, pues no puedes hacer chistes de prácticamente nada, y la contradicción tremenda que implica, digamos, el que se haya viralizado esta cuestión por su parte, ¿no? ¿Cómo valoras esto? Porque a mí me sorprende mucho, ¿no? Me sorprende sobre todo porque parece que efectivamente cada vez más pues hay mucha gente que ve repugnante que se hagan determinados comentarios homófobos, racistas, machistas o en muchos de estos sentidos, y bueno, pues lo expresa en redes sociales o lo expresa donde puede, haciendo también ejercicio de su libertad de expresión, y a algunos esto les parece que es un señalamiento tremendo, ¿no? Como el propio Motos o como Alfonso Guerra el otro día en el programa del Hormiguero. Y ahora vemos pues esta tremenda contradicción, ¿no? De quiénes son los ofendiditos, me pregunto. Claro, pero es que además yo creo que es porque quieren seguir manteniendo el monopolio. Ellos no es que estén en contra de la libertad de expresión, están en contra de la libertad de expresión de los demás, están en contra de que podamos opinar y sobre todo que podamos hacerlo desde un lugar en el que hay pensamiento, como son las redes sociales, donde podemos contrastar, donde podemos hacer un Me Too, donde... Entonces, lo que les molesta no es que no se puedan hacer chistes, sino que yo pueda replicar a tus chistes. Yo, el otro día cuando oí a Alfonso Guerra, yo lo primero que pensé es, joder, es verdad, Alfonso Guerra, era tan guay antes cuando un chaval de 12 años, marica, se sentaba delante de la tele y escuchaba chistes ofensivos, humillantes contra los maricas y sentía que él nunca iba a tener un espacio normal en el mundo porque siempre estaría siendo objeto de mofa. Me daba muchas ganas de explicarle eso a Alfonso Guerra. Entonces, ahora lo bueno es que si él lanza un chiste de maricas, yo como marica le respondo
lo que pienso y ocupo el mismo lugar que él. Y eso es lo que les está molestando profundamente. Bob Pop, escritor, adjunto a la dirección de La Marea, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. Vosotros, que vaya muy bien. Gracias. Feliz día. Hasta luego. ¿Le vuelvo a dar turno a Aime? Bueno, creo que, bueno, como veníamos diciendo, lo que ocurre es que la gente ha tomado conciencia del hecho de que el humor no es inocuo, no es apolítico, sino que es un dispositivo ideológico más y refleja y refuerza pues imaginarios compartidos, ideas compartidas, ¿no? Entonces hay muchísimos chistes del tipo, es que si mi mujer me dice que tengo que poner la lavadora y demás, que solo te pueden hacer gracia o que solo resuenan contigo de alguna manera si tú ya sostienes ciertas creencias, en este caso sobre las relaciones de género, ¿no? Es decir, si lo que se está diciendo de alguna forma no resuena con tu sistema de creencias, con la forma en la que ves el mundo y te relacionas con él, tampoco te hacen reír. Entonces, lo que ya no cuela y lo que las nuevas generaciones ya no compran como antes es que el humor no sea político. Puede no serlo explícitamente, por supuesto, no suele serlo explícitamente, el mensaje no suele ser directo, pero siempre lleva implícito algún tipo de mensaje político y algún tipo de mensaje también prescriptivo o normativo acerca de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Entonces, a mí personalmente no me ofenden particularmente los chistes que puede hacer Pablo Motos, porque estoy bastante curada de espanto, pero sí que veo muy claro el marco ideológico y de sentido desde el que está hablando. Entonces, lo que no me pueden decir es que no signifique nada, porque es que si realmente un chiste no significara absolutamente nada, no haría reír a nadie tampoco, ¿no? Y algo que también quería decir es que yo sigo desde hace bastante tiempo a humoristas estadounidenses que hacen chistes sobre el colectivo LGTB, sobre el feminismo, feministas que hacen chistes autoparódicos sobre el feminismo y demás, y yo realmente creo que no tiene nada de malo hacer chistes o memes sobre colectivos históricamente discriminados, siempre y cuando se hagan con cierto conocimiento de causa, que no significa necesariamente formar parte de ese colectivo, aunque ayuda, sino habiéndote empapado de experiencias e historias comunes a ese colectivo, porque evidentemente al final pues, la gente es un mundo y cada persona es distinta, pero sí que es cierto que existe una cierta cultura gay, una cierta cultura lésbica, existen idiosincrasias y bromas internas, ¿no? Y creo que cuando haces humor sobre colectivos discriminados, pero sabiendo qué es lo que les puede hacer gracia a ellos también, dónde se pueden ver reconocidos, qué puede resonar con ellos, en vez de hacer un humor que les aliene, que les convierta en la otredad, que pueda hacer que otros, que los demás, se rían de ellos desde la distancia, ¿no? Es completamente distinto, no tiene nada que ver con el clásico chiste sobre maricones de Bertín Osborne, donde viene a decir que si tiene un amigo que le dice que es gay lo va a aceptar, pero va a poner el culo contra la pared. Es decir, porque ahí está mandando el mensaje, está reforzando el arquetipo, el tópico del homosexual depredador, ¿no? Está mandando un mensaje que es muy nocivo. Entonces, no es tanto, como decía antes, sobre qué se haga humor, sino más bien cómo se hace ese humor. Bueno, vamos a ver esta imagen que me ha parecido que viene bien a colación, en la que efectivamente se ve como los nuevos chistes cachondos de Arévalo. Este es el humor que representa a un Pablo Motos y que afortunadamente cada día se está extinguiendo más, Álvaro. Bueno, es que claro, cuando hablamos de estos temas, yo creo que yo soy el primero que tengo que reconocer que todos hemos sido cuñados alguna vez en nuestra vida sí. Y que este tipo de humor, bueno, pues es que nos hemos criado en los 90, nos hemos criado con esta cosa, por lo menos yo me he criado en los 90 y nos hemos criado con este tipo de humor y este marco, bueno, discursivo. Pero voy a lo que dicen los compañeros de la mesa y no quiero que nos salgamos de ese asunto porque es que estamos hablando del hormiguero, que probablemente sea la Fox News española. Es el canal, es el programa de televisión que más gente presuntamente progresista probablemente haya reconvertido hacia la derecha y hacia la derecha extrema. Entonces yo creo que cuando estamos hablando del humor convertido en arma política estamos en un lugar tremendamente peligroso. Y yo soy de los que, por supuesto, está a favor de que el humor no haya límites y, como dice Aime, es mucho más sano que el humor lo haga la gente del colectivo sobre sí mismos porque saben de lo que quieren reírse y saben de verdad de lo que están hablando. O como en su momento David Suárez, que se les cancelaba por hacer humor, que te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero al final es humor. Eso es una cosa, pero otra cosa es utilizar el humor, entre broma y broma, la verdad asoma, pero de forma falsaria, porque no está asomando ninguna verdad, lo único que está asomando es un discurso en el que tú lo único que buscas es perpetrar tu posición política en contra de los demás, y además con millones de espectadores al otro lado del televisor que se sienten influidos por tu opinión y por lo tanto, a la hora de acudir a unas elecciones municipales, locales, autonómicas o generales, están depositando el voto en función del humor que tú has hecho en televisión y que con ese humor
de forma sutil le ha ido generando una opinión a la gran mayoría de la población que al final ha acabado pues aupando a posiciones como Vox o como el PP más recalcitrante y más cerrado. Rafa. Yo me quiero declarar absolutamente fan de Vox, por supuesto, porque además creo que ha dado en la tecla fundamental y en lo que más le jode a Pablo Motos, y es que él piensa que él es el único que puede hacer chistes. Y a mí me parece que esa es la clave, porque está dando además la tecla, porque si están tan preocupados por este tipo de cosas, creo que están dando una tecla muy importante, y es que hay que aprender a reírnos de ellos. Y lo que más le molestó en su momento del spot de igualdad es que se reían de él. Claro. Porque además, lo peor que se puede hacer con este tipo de actitudes es llevarlas al ridículo. Porque eso es lo que realmente puede poner en cuestión ese tipo de conductas socialmente. Yo creo que eso es lo que está intentando evitar con este tipo de actitudes, buscando coaccionar a la gente para no salir en los shows, como planteaba Facu con lo primero que planteó. Pero a mí hay una cosa que me gustaba mucho de lo que decía Bob Pom, ¿no? Que el problema de este señor es que le molesta antes, cuando se hacían este tipo de bromas, pues aquellas personas que podían pertenecer a colectivos discriminados pues no tenían posibilidad de contestarle, pero es que ahora se puede encontrar con que sí, que tienen capacidad, y no solamente eso, sino que además tienen capacidad de ponerle en ridículo, que es lo que más les jode. Y creo que además, frente a la extrema derecha, además de tener en algunos momentos un punto de gravedad y de análisis frío y sereno, creo que socialmente sería muy saludable que seamos capaces de generar un humor social para reírnos de la extrema derecha. Creo que sería fundamental para poder enfrentarles. Mucho más a veces, dependiendo de en qué situaciones, que tomarles en serio. Bueno, parece que todos somos freudianos. Llegamos a la conclusión que todo chiste, toda broma, tiene un gran fondo de verdad. El tema es hacia dónde apunta esa broma, bien como decía la compañera, bueno, como hemos dicho, se ha dicho aquí, hacia dónde apunta esa broma. Yo no creo que uno vaya a votar con humor, al contrario. Se puede ir a votar con ilusión, con derrotismo, por solidaridad, por amiguismo, pero con humor no se vota, porque se votan de cosas serias, muy serias. Se vota un programa para ver cómo se resuelven los problemas. Y es verdad, como bien señalaba, que este programa lo que hace es degradar todas esas necesidades de la gente en chistes, en malos chistes, por cierto, en actitudes terriblemente machistas, tremendamente machistas, y que, ¿cómo puede ser, que esa es la pregunta, qué hacer contra un programa que tiene este calado social, como en su momento lo tuvo otro programa de otra cadena que ahora están muy enojados, donde era cuerear es en argentino estar hablando chismes constantemente de la gente que tenga proyección pública o no, no importa, cualquiera podía hablar de su vecina y dejarla en cueros. Esa es la idea del cuerear. Y sin embargo nos encontramos que hay todo un plafón empresarial, económico, ideológico que apunta a que se mantenga en el lugar del prime time, y realmente coincido en decir que este es el Fox News de la televisión española en este momento, claro.